Es una lección de mucho ánimo y hay un pasaje bíblico allá en Romanos capítulo 8, verso 28, y, y sin más preámbulo, pues quiero leer el pasaje de Romanos 8, 28, y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El título de la lección tiene como nombre: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hermano, muchas veces pues cuesta entender, ¿verdad?, por qué pasan situaciones negativas que, que causan inconvenientes y dificultades en la vida del cristiano. Por ejemplo, las enfermedades, los problemas económicos, problemas familiares, y así pues una infinidad de circunstancias y diferentes índoles son comunes, ¿verdad? Comprender lo que Dios hace por sus hijos en esos momentos. No es fácil, no es fácil cuando se tiene la creencia, ¿verdad?, de que por ser hijo de Dios no se tendrán tribulaciones y todo lo que Dios ha hecho y hace por nosotros es para nuestro bien, ¿verdad? Eh, para que podamos participar de su santidad. Muchas veces, pues, las buenas experiencias, tanto como las malas, nos ayudan para nuestro bien. Las tribulaciones, aunque nos cueste entender, nos favorecen para crecer espiritualmente, madurar en la fe, madurar como ser humano. Nos ayuda a cultivar la paciencia, ¿verdad? Y la esperanza en Dios y en sus promesas. Fortalece nuestra fe para seguir avanzando en este camino de salvación que Cristo nos ha dado. Y así pues, hermano, en la vida del cristiano algunas veces son necesarias las pruebas. O hemos tenido otras lecciones, hermanos, que nos han hecho entender que las pruebas son necesarias para nuestra vida. Esta afirmación pareciera como si fuese una necesidad o un requerimiento, ¿verdad? Vivir dificultades en cierto momento de nuestras vidas, lo cual parece una locura porque ¿quién va a querer quién va a querer o qué ser humano, qué cristiano va a querer que tenga problemas de diferente índole en su vida? Por eso digo, parece una locura, pero es así. El apóstol Pedro nos lo dice claramente en su carta, que si es necesario, dice, vamos a leerlo, Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 6, dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, la expresión allí que vemos que dice, si es necesario, esa expresión da a entender que alguien toma la decisión de la necesidad de ser afligidos. Si dependiera de nosotros, nunca, pues voluntariamente aceptaríamos pasar por dificultades o pruebas. Sin embargo, Dios permite que pasemos por dificultades. Esto lo hace con un propósito y el único propósito es espiritual. Dice, si es necesario, si es conveniente, si es preciso, aún siendo hijos de Dios, pasaremos por dificultades.
Más adelante allí en el capítulo 4, versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, y hagan el bien. Entendamos, queridos hermanos y hermanas, entendamos que el origen de las dificultades, enfermedades, problemas, tribulaciones, en su mayoría no provienen de Dios. Muchas veces son causadas por nosotros mismos, que no ponemos de nuestras partes. Hay un hermano que me dice, hermano, cuando usted vaya a orar, ore como dice la Escritura, con acción de gracia. 50% Dios y 50% usted, porque el 50% Dios lo da al permitirnos existir en esta vida, al permitirnos soportar las pruebas, al permitirnos darnos um, eh, o hacernos entender que es necesario en las pruebas. Entonces, muchas veces, los problemas, las dificultades son causadas por nosotros mismos. ¿Por qué? Por malas decisiones que muchas veces nosotros tomamos, por nuestro entorno, etcétera, ¿verdad? Y así, pues, hermano, no obstante, Dios permite que pasemos por y suframos por dificultades. Su propósito es nuestro crecimiento espiritual para que maduremos, seamos completos en la fe, para que participemos de su santidad. A mí, allí mismo también en Pedro, en el versículo 7 del capítulo 1, dice, para que sometida a prueba vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada, cuando sea manifestado Jesucristo. Pablo nos revela que los que aman a Dios, dice allá en el texto principal, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Y él viene hablando de las diferencias de los que viven según el espíritu y los que viven según la carne. Y la necesidad de que vivamos conforme al espíritu nos habla de que somos coherederos junto con Cristo de las bendiciones venideras. Y menciona así que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que ha de manifestarse en los hijos de Dios. Las aflicciones, la lucha contra la carne, contra nuestras debilidades, todo esto nos ayuda para bien, como leímos allí en Romanos capítulo 8, verso 28. Ahora bien, veamos cuando dice todas las cosas ayudan a bien. Vuelve y nos enfocamos en esta expresión, ¿verdad? Que nos puede dar a entender que todas las cosas que vivimos nos ayudan a bien, tanto las buenas como las malas. Y es cierto, los que realmente aman a Dios están dispuestos a soportar las pruebas, a no abandonar, no se apartan y se mantienen firmes en la fe. Entonces, las dificultades, las pruebas, dice allí, que a los que aman a Dios le ayudan a bien. ¿Por qué? Porque las dificultades, las pruebas le ayudan a creer, a tener esperanza, a confiar, a tener paciencia, a soportar. Nos ayuda a tener dominio propio para no caer en el desánimo, en la angustia en el miedo muchas veces. El salmista nos declara que las dificultades
le ayudaron. Todas las cosas que suceden en la vida del cristiano cooperan, ayudan para su crecimiento espiritual, ayudan para hallar gracia a los ojos de Dios. Y eso es muy importante, mis queridos hermanos, que tengamos siempre esa confianza, porque Dios nos bendice, ¿verdad? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, la confianza es muy importante, porque Dios siempre está de nuestro lado, pero nosotros debemos cooperar para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, las pruebas, ¿verdad? Las dificultades muchas veces nos ayudan para hallar gracia a los ojos de Dios. Dios se agrada de aquellos que se mantienen firmes a pesar de las dificultades. El Espíritu Santo nos revela en esta porción de la palabra que Dios es quien está actuando en la vida de sus hijos. Dios está en control de todo. Dios dispone todas las cosas para el bien de sus hijos. En Romanos 8:28 dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios está en nuestras vidas a pesar de las dificultades. Disculpe. Cuando entendamos que Dios está con nosotros, ayudándonos, aunque estemos en dificultades, empezaremos a crecer espiritualmente. El salmista ya en el Salmo 33, Salmo 33. Salmo 33, 18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Qué no quiere decir aquí el salmista? Dice nuevamente, he aquí el ojo de Jehová sobre, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que le esperan su misericordia. Aquí nos está diciendo claramente que nos está mirándonos. Y él, porque está mirándonos, él no se va a quedar sin hacer nada, ¿verdad? Lo que nos dice es que Dios está pendiente, está atento, cuida de ellos, cuida de los que le temen, aquellos que le respetan y obedecen su palabra, porque no se puede tener temor de Dios si no se le obedece. Y eso lo sabemos. Dios está atento a sus oraciones, a sus necesidades, a sus dificultades. Aquí en el mismo pasaje, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pero el Señor cuida de los que les temen, de los que esperan en su gran amor. Dios conoce nuestras dificultades, nuestras necesidades, Dios lo sabe todo. Aún Él permite que suframos aflicciones para nuestro bien. Nunca nos abandona, nos ayuda, nos fortalece, nos da soluciones, salida, oportunidades, como lo hace cada día. Somos tan bendecidos que muchas veces no tomamos en cuenta esas grandes oportunidades que nos da el Señor.
Y ahí mismo, nuevamente, el salmista nos enseña lo que ha aprendido de sus experiencias con Dios. En el Salmo 103, Salmo 103, 13, dice, te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Dios aplica su justicia, su misericordia, su bondad, su providencia sobre los que le obedecen. No nos abandona, no nos desampara y nos ayuda constantemente. Por eso la confianza, mis queridos hermanos, como decía al principio, es muy necesaria. Tiene que ser necesaria para nuestra vida como cristianos. La confianza para mantener una fe sana, firme. Nuestros ojos, oídos pueden estar percibiendo los problemas que nos afectan. No obstante, nuestra fe nos da la confianza para esperar que Dios nos ayudará y que nos dará más grandes bendiciones que las bendiciones materiales. Dios es nuestro escudo, nuestro protector, nuestro ayudador, aún en las dificultades. Y esto nunca debemos olvidarlo, nunca. Allá en Salmo 33, Salmo 33 del 19, vamos a leerlo del 19, dice, para librar sus almas de la muerte y para darle vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. El cristiano debe tener la fortaleza, la confianza y la esperanza para no apartarse, para no desfallecer, para no retroceder cuando está viviendo tribulaciones. En esos momentos debemos mantenernos firme, confiado, aprendiendo y orando más, luchando contra la carne y el desánimo y las dudas, esforzándose por agradar más a Dios. No podemos creer que recibiremos algo de Dios si somos de los que se desaniman constantemente, desfallecemos con facilidad, dudan de la palabra, de los hermanos, y etcétera. Vemos allí un ejemplo en Santiago. En Santiago, vamos a buscar en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, el versículo 6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago habla de pedir, pero ¿de pedir qué? Pedir sabiduría. Sin embargo, esta norma también podemos aplicarla para otras cosas, ¿sí? Mi hermano, Dios es nuestro escudo. Dios, Dios no nos va a abandonar nunca. Podemos estar completamente seguros de que todas las cosas que suceden en la vida del cristiano ayudan para bien, incluyendo las tribulaciones. Y es gracias a que Dios está en nuestras vidas, ayudándonos, favoreciéndonos, fortaleciéndonos a vencer las dificultades y a mantener firmes en la fe, con el propósito de que alcancemos la vida eterna. Dice en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué gran esperanza tenemos aquí, mis queridos hermanos. Es una esperanza que no nos debe de faltar, porque todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan a bien. No debemos desesperarnos porque tal vez no se respondan rápidamente nuestras oraciones. Debemos confiar en Dios, en que las escuchó y que en su momento nos dará respuesta, una salida, una solución, una bendición. El Señor es siempre y va a ser siempre nuestra luz y nuestra salvación, como decía el salmista allá en el Salmo 27. ¿Se acuerdan que dice que el Señor es mi luz y mi salvación? Y en estos tiempos, mis queridos hermanos, de tantas tribulaciones y dificultades donde la confianza, el ánimo y la fortaleza del cristiano se derrumba y muchas veces desmaya y se abate, no hay mayor consuelo que Dios y su hermosa palabra, que tiene el poder de fortalecernos, animarnos y levantarnos. Y gracias a eso, que nos dio su palabra para que la conociéramos, para que la obedeciéramos, pero también para animarnos, fortalecernos cuando estemos en dificultades. Y es a través de la palabra que conocemos y vemos y leemos y allí vemos y conocemos de hombres y mujeres que alcanzaron buen testimonio por su fe. Vemos el libro de, de los Salmos, donde el salmista, vemos en Hebreos, cómo nos enseña el libro de los Hebreos, sacaron fuerza de la debilidad. Uno de estos fue David, el rey de Israel, siervo de Dios, que a pesar de sus errores, poseyó una fe digna de admirar y de imitar, porque amaba a Dios. El texto principal, cuán importante es tomar en cuenta que amando a Dios y amar a Dios es obedecerle. Y por eso todas las cosas nos ayudan a bien.
David, él tenía en Dios su confianza, Dios era para él su fortaleza, su pastor, su salvador, su sustentador, su luz, su castillo, su refugio, su libertador, etcétera, hermano. Dios lo era todo para él, sabía que en Dios podía confiar y que lo ayudaría en todas sus dificultades y tribulaciones. Teniendo un Dios todopoderoso, ¿por qué muchas veces nuestro corazón se abate, nuestra alma? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué dejamos que el miedo, el desánimo, la angustia, la duda invada nuestra mente, nuestro corazón? Me autoanalizo, hermanos. Realmente tengo confianza, tengo fe en Dios y en su poder. Hay algo imposible para Dios, algo o alguien a quien no pueda vencer, a quien le damos poder en nuestra mente, a Dios o al miedo, al desánimo o a la incertidumbre. Cada día el Señor nos enseña a través de su palabra, mis queridos hermanos. Pero eso nos pasa a nosotros como seres humanos. Y si hemos caído en el temor, en el miedo y en el desánimo, la angustia por tantas tribulaciones, pues animarnos, gozarnos, fortalecernos en el Señor, en su poder y en su promesa, es lo que debemos hacer, como dice ya en el Salmo 27:14. Salmo 27:14. Dice, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Como conclusión, mis queridos hermanos, confiemos en Dios y siempre esperemos en Él. Que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Muchas gracias, hermano, por su amable atención siempre. Y esta es una lección de ánimo. Siempre tengo ese gran esfuerzo de leer las escrituras, porque tal vez nosotros muchas veces nos sentimos agobiados con tantas dificultades que tenemos en esta tierra, sabiendo que estos hombres que leemos aquí en la Biblia pasaron muchas más cosas peores que nosotros. Nosotros, Dios nos sigue dando oportunidad de que sigamos adelante y estar firme en la sana doctrina, firme para que alcancemos la corona de la vida, mis queridos hermanos y hermanas. Buenas noches, hermanos, y muchas gracias por su amable atención. Gracias, hermano.